9:30 y el servicio va a comenzar a las 10:30. El servicio en la tarde va a seguir en su horario regular y el servicio de los miércoles también va a seguir en su horario regular. Solamente vamos a cambiar la escuela dominical, el horario de la escuela dominical y el horario del servicio. Y el otro anuncio que quiero hacer, hermano, es que recordemos que también el día 4 de septiembre vamos a comenzar 2 series nuevas de estudio bíblico en nuestra iglesia. En la mañana, durante la escuela dominical, vamos a estar tratando acerca de la mayordomía cristiana y estaremos tratando específicamente qué es lo que la Biblia enseña acerca de la administración del dinero, cómo los cristianos debemos administrar nuestro dinero, debemos administrar nuestros bienes materiales a la luz de la verdad del Evangelio, ¿verdad? Y ese es un tema que vamos a estar tratando a partir de este próximo domingo. Yo voy a estar enseñando esta clase. Quiero animarles a que vengan y juntos aprendamos de la palabra del Señor. Mientras los adultos estemos aquí, hermano, los niños van a tener su clase en la escuela dominical. Traiga a sus hijos también para que ellos también sean instruidos en la palabra del Señor. Y el próximo domingo, hermano, en la tarde, en el servicio de la tarde, vamos a comenzar también una nueva serie de estudios que es acerca de la familia. Y esta serie de estudios se llama El Plan de Dios para la Familia. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de la familia? ¿Cómo debemos vivir como matrimonios a la luz de la Biblia? ¿Cómo deben de vivir las hermanas que tienen esposos que no son cristianos? ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos glorificar a Dios, verdad, en nuestras familias? Hermanos, quiero animarle a que haga su espacio y su tiempo para juntos venir a la casa del Señor, adorar su nombre y aprender de su palabra. Mis amados hermanos, el domingo es el día del Señor. Es el día que separamos para aprender de Él. Estos son los anuncios, hermanos. Y el último que quiero enfatizar es que hoy en la noche tenemos nuestro servicio de preguntas y respuestas. Vamos a estar respondiendo a la luz de la Biblia algunas preguntas que algunos hermanos han hecho. Y si usted tiene preguntas, póngala en el buzón antes de irse y vamos a darle respuesta en esta tarde a la luz de la Escritura. Si tiene preguntas acerca de lo que hemos estado enseñando, o si tiene preguntas acerca de algo que leyó en la Biblia y no entendió, escríbala, póngala en el buzón y hoy en la tarde le vamos a dar respuesta. Estos son los anuncios más importantes, hermanos. Quiero invitarles a orar y vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestras vidas a través de su palabra en esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque ha sido bueno alabar tu nombre junto con tu iglesia. Ha sido bueno venir juntos a tu casa y juntos exaltar tu grandeza, porque no hay otro como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Señor, solo tú eres Dios. Tú eres Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. No, Señor, no hay santo como tú. No hay justo como tú. Señor, y hoy nosotros te adoramos por tu paciencia y tu misericordia y tu gracia que abundantemente nos muestras cada día en Jesucristo. Señor, después de haber cantado, después de haber escuchado, Señor, de haber ofrendado, después de haber orado, Señor, queremos pedirte que tú hagas nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, queremos nosotros hoy hacer silencio ahora para escuchar lo que tú tienes que decir. Señor amado, tú conoces el estado de nuestras almas en esta mañana. Y yo ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome tu palabra y la aplique a nuestros corazones. Señor, santificando a tu pueblo, salvando a los perdidos, renovando y fortaleciendo la fe de los que están débiles y trayendo gozo a aquellos que están, Señor, afligidos. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana oramos por la primera iglesia bautista de Pampa, aquí en Texas. Señor, oramos por el pastor Eliodoro, que mientras él proclama tu palabra, Señor, te pido que tu Espíritu Santo lo use con poder en medio de esa iglesia local también. Provee para sus necesidades y concédeles a ellos ver tu salvación en la vida de los que no te conocen. Oh mi Dios,
Ayúdame a mí en esta mañana a predicar tu palabra con fidelidad, a predicar tu palabra con claridad. Ayúdame, Señor, para yo poder predicar tu palabra hoy en el poder de tu Espíritu Santo. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Una vez más te ruego, habla a los niños, habla a los adolescentes, habla a los adultos. Todos necesitamos escucharte. En el nombre de Jesús te ruego. Háblanos, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, sin duda alguna, la perseverancia en Cristo es una de las virtudes cristianas que más alto hablan de la autenticidad de la salvación de una persona. Tal es así que aún el mismo Señor Jesucristo, cuando enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte, Él concluye el Sermón del Monte apuntando, resaltando la perseverancia en la fe como una característica intrínseca de aquellos que seguimos a Cristo. Y es por esa causa que el autor a los Hebreos, el autor de esta carta que hemos estado estudiando ya por algunos meses, inspirado por el Espíritu Santo, continuamente a través de toda la carta, hermanos, llama a su audiencia original y a nosotros a perseverar en la fe. Él nos llama continuamente a retener nuestra esperanza y nuestra confianza en Cristo. Y el mejor, y uno de los pasajes que con más claridad habla, hermanos, de la necesidad de perseverar, uno de los pasajes en los que con más claridad y con más énfasis el autor de los Hebreos nos llama a perseverar es precisamente el pasaje que acabamos de leer. Hermanos amados, la semana pasada comenzamos a estudiar este pasaje juntos. Lo comenzamos a considerar y aprendimos, hermano, que para poder perseverar en Cristo, para poder, hermano, retener nuestra fe en tiempos de aflicción, en tiempos de tribulación, es necesario que los cristianos tengamos una perspectiva eterna de la vida, lo cual significa que nosotros como creyentes debemos interpretar nuestra vida, debemos interpretar nuestras circunstancias y nuestros sufrimientos a la luz de la verdad de que en Cristo tenemos una mejor posesión, una mejor herencia. Cuando los cristianos, y quiero enfatizar esto, hermano, porque el mensaje de la semana pasada está relacionado con el mensaje que vamos a predicar hoy. Es necesario, hermano, que nosotros podamos renovar por medio de la palabra nuestra perspectiva, nuestro entendimiento del mundo y de nuestra propia vida. Cuando usted conoce y entiende que Cristo es tu mayor y mejor posesión, cuando usted conoce y entiende que en Cristo usted tiene una herencia perdurable que nadie te la podrá quitar, entonces podemos enfrentar con gozo nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos, nuestras pérdidas, porque sabemos, y quiero enfatizar en esta palabra, porque sabemos que en Cristo tenemos algo mejor y superior. Pero y en esta mañana, al continuar considerando en este pasaje, quiero compartir un mensaje con ustedes, hermano, titulado La estrategia de Dios para la perseverancia cristiana. La estrategia de Dios para la perseverancia cristiana, segunda parte. Y la razón, hermano, por la cual hemos titulado este mensaje de esta manera es porque en estos versos Dios nos explica, el Espíritu Santo nos enseña cómo podemos perseverar. Y por eso, hermano, damos gracias a Dios, porque en esta carta el autor no solamente nos llama a perseverar, Él nos enseña, Dios nos enseña qué necesitamos para perseverar en Cristo en los días oscuros de nuestro peregrinar en la tierra. Amados hermanos, el propósito de este mensaje, al igual que el mensaje anterior que predicamos, es no solamente enseñarte acerca de la perseverancia cristiana,
sino también, hermano, el propósito de mi mensaje o del mensaje del Señor en esta mañana a través de su palabra es animarte a que hagamos uso de estos elementos que están en estos versículos, de estos factores de la perseverancia, para que usted y yo también podamos perseverar hasta el fin, perseverar hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Tú y yo necesitamos perseverar, pero también necesitamos saber cómo hacerlo. Y es por eso, amados hermanos, acerca de la perseverancia del cristiano, acerca de la estrategia de Dios para que nosotros podamos perseverar en Cristo, es la siguiente: para que tú y yo podamos retener nuestra fe y podamos honrar a Dios todos los días de nuestras vidas, hasta el día en que Él venga por nosotros. Es imperativo, tú y yo necesitamos la fortaleza de la paciencia. No solamente necesitamos tener una perspectiva eterna de la vida, sino también necesitamos, hermanos, la fortaleza de la paciencia. Mira conmigo el versículo 35. Verso 35 y 36. Dice: por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vamos a leer el verso 37. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Hermanos, la autora de los Hebreos continúa exhortando a estos hermanos. Y recuerda, hermanos, que la semana pasada, cuando vimos estos versículos, mencionábamos que Él les recuerda: ustedes deben continuar perseverando de la misma manera que lo hicieron en los días en que ustedes conocieron al Señor. Y después de recordarles que ellos tienen en Cristo una mejor y más duradera posesión, Él le dice: por tanto, o sea, quiero que mires, hermano, no pierda de vista el flow del pasaje, porque en Cristo tenemos una posesión eterna. Por esa razón, dice el autor de los Hebreos: no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. ¿A qué confianza se está refiriendo el autor de los Hebreos? Fíjate, amados hermanos, esta confianza no tiene que ver con: oh, yo confío en que todo va a salir bien, yo confío en que la vida me va a ir mejor dentro de poco tiempo. No está hablando de esa confianza. La confianza de la que él está hablando aquí, que fue la confianza que los hizo a ellos permanecer fieles en los días en que conocieron a Cristo, es la confianza en la suficiencia de la obra de Cristo a favor de ellos. Mira conmigo, hermano, ahí mismo en Hebreos, ahí mismo en el capítulo 10, verso 19 al verso 22. Amén. Ahí mismo Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22, dice la Escritura: entonces, hermanos, puesto que tenemos, ¿qué cosa? Confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para vosotros por medio del verbo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Es a esta confianza en la suficiencia de la obra sacerdotal de Cristo, porque su sacrificio por ti y por mí fue suficiente, porque Él al morir ganó una salvación eterna, y porque Él es el único mediador, hermano, entre Dios y los hombres, porque Él es el único mediador sobre la casa de Dios, que es la iglesia. Nuestra confianza en estas verdades fue lo que llevó a estos hermanos a permanecer hasta el fin.
en los días en que ellos conocieron a Cristo. Hermanos, cuando estos hermanos, a los que se les escribe esta carta, conocieron al Señor y ellos entendieron la suficiencia de la obra de Cristo en su lugar y pusieron su confianza en la obra sustitutiva de Cristo por ellos, fue, hermanos, confiados en esa verdad que ellos pudieron enfrentar el sufrimiento que tuvieron que enfrentar por causa de Cristo. Y ahora Él está diciendo, después de sufrir tanto, dice, no deseches vuestra confianza. Y la palabra desechar, hermano, aquí es la palabra, transmite la idea de tirar a la basura un regalo precioso que te han dado. De manera que lo que Él está diciendo a sus hermanos es, no tiren a la basura. Regresarse ahora, abandonar la fe, regresarse atrás, es como tirar a la basura esta confianza que tenemos en Jesucristo. Y él les dice, hermano, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. En el verso 36 dice, porque tenéis necesidad de ¿qué? De paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, fíjate cómo el Espíritu Santo explícitamente le dice a la iglesia, para poder perseverar, ustedes necesitan paciencia. En otras palabras, para poder perseverar en la fe, ustedes necesitan la fortaleza que la paciencia provee. Y esto, hermanos, lo vemos claramente en la manera que el verso 36 está escrito. Amados hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a darnos cuenta que la vida cristiana es comparada con una carrera. Pero no una carrera de 100 metros planos. La vida cristiana es comparada con una carrera de obstáculos. Mira, hermano, ahí mismo, en el capítulo 12, vamos a leer por un momento, en el capítulo 12 de Hebreos, el versículo 1. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué la Biblia compara la fe o la vida cristiana con una carrera? Porque, amados hermanos, en nuestro caminar con Cristo vamos a enfrentar muchos obstáculos que el diablo va a usar para hacernos retroceder en la fe o para hacernos desistir de llevar a cabo la voluntad de Dios o el propósito de Dios para nuestra vida. Y yo quiero que usted preste atención a esto porque es bien importante. En la vida cristiana, te lo voy a repetir, no es una carrera de 100 metros planos. Es una carrera que debemos correrla con paciencia. Y vamos a ver en qué consiste esta paciencia. Y la razón por la cual debemos correrla con paciencia es porque en nuestro caminar contigo, hermano, tú y yo vamos a enfrentar obstáculos, vamos a enfrentar aflicciones de todo tipo que el diablo va a usar para hacerte retroceder o para alejarte o para hacerte desistir de llevar a cabo el propósito de Dios para con tu vida. Y es por eso que al correr esta carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, tú y yo necesitamos la fortaleza de la paciencia. No hay otra manera en que podamos perseverar, hermanos. Cuando el autor a los hebreos dice en el verso 36, porque tenéis necesidad de paciencia, él está enseñándonos aquí que el corazón de la perseverancia cristiana es la paciencia.
El corazón de la perseverancia cristiana es la paciencia. Tal es así que si nosotros estudiamos, hermano, y analizamos nuestra vida, vamos a darnos cuenta de que todas las veces en que nosotros nos desanimamos en la fe y nos debilitamos es porque perdemos la paciencia. Porque no queremos, porque las cosas no pasan como yo quiero que pasen. Porque Dios no responde como yo quiero que Dios responda. Porque, hermano, porque la vida cristiana ha venido a ser tan difícil, es más difícil de lo que yo me esperaba. Perdemos la paciencia y quedamos en el camino. Y por eso el autor a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: ustedes, y no solamente a ellos, a nosotros también, ustedes necesitan tener necesidad de paciencia. Amados hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, él le enseña que parte del fruto del Espíritu es precisamente la paciencia. Yo quiero que tú mires conmigo Gálatas capítulo 5, verso 22. Vamos a ir a la escritura, Gálatas capítulo 5, verso 22. Galatians chapter 5, verse 22. ¿Todos lo tienen? Chapter 5, verse 22. Galatians chapter 5, verse 22. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor. Fíjate cómo dice este texto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿y qué más? Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Verso 23, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Yo quiero que pensemos por un momento en este versículo de la Escritura que acabamos de leer. Dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué significa eso, hermano? Cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice estas palabras: el fruto del Espíritu es y describe cada una de estas virtudes, lo que está diciéndonos es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Es ¿qué cosa? Amor, gozo, paz y paciencia. Vamos a hacer una pausa ahí. Lo que está diciendo es, cuando el Espíritu Santo obra en un pecador, nosotros sabemos que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas porque Él nos da ¿qué cosa? Él es el que produce amor en nuestro corazón, amor por Dios y amor por mis hermanos. Es el Espíritu Santo quien produce en mi vida gozo. Y cuando hablo de, la Biblia habla de gozo, no está hablando, hermanos, de felicidad. El gozo, la felicidad en el mundo es circunstancial. La gente es feliz si tiene lo que desea. Y la gente, hermano, hoy está buscando lo que más quiere y anhela. ¿Qué cosa es? Felicidad. Pero la felicidad es circunstancial. Pero el gozo, hermano, que el Espíritu Santo da, es ese contentamiento en Cristo que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra posición en Cristo. Porque estoy en Cristo y Él es mi posesión, en medio de cualquier circunstancia, yo puedo tener contentamiento. Aunque por fuera puedo llorar, aunque por fuera mi vida
vida se está cayendo a pedazos, en mi corazón yo voy a tener gozo y paz. Porque el gozo, ese contentamiento y esa paz están enraizados ¿en quién? En Cristo. Pero el Espíritu Santo también nos da paciencia. Paciencia para que corramos la carrera que tenemos por delante. Vamos a volver, hermano, a Hebreos. Let's go back to Hebrews. Hebreos capítulo 10. Mira, hermano, lo que dice el verso 36. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Por tanto, verso 36, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amados hermanos, ¿en qué consiste la paciencia cristiana? ¿O en qué consiste la paciencia que el Espíritu Santo le da a su pueblo? Mira, hermano, en el verso 36, el Señor vincula o une, relaciona la paciencia ¿con qué? Con la obediencia. Si tú te das cuenta, en el verso 36 dice, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y la razón por la cual es importante resaltar este detalle es porque cuando nosotros pensamos en paciencia, generalmente pensamos acerca de la paciencia como una virtud o como una espera inactiva. ¿Me explico? Cuando a ti te dicen, ten paciencia, ¿qué es lo que nosotros escuchamos? Espera. Date tranquilito ahí, espera. Aquíétate, no hagas nada, ten paciencia, que un día va a llegar. Pero la paciencia que el Espíritu da no consiste en una espera inactiva. La paciencia que el Espíritu Santo le da al creyente es una espera en la capacidad de esperar activamente el cumplimiento de la promesa del Señor. Y es, digo activamente, porque la paciencia cristiana consiste, y quiero que todos me escuchen, hermano, la paciencia cristiana consiste en continuar obedeciendo a Dios aún en medio de la adversidad hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Tener paciencia implica que yo voy a continuar obedeciendo a Dios, voy a continuar enfocándome en lo que Dios demanda de mí en medio de la adversidad hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Esa es la paciencia cristiana. Esperamos, amados hermanos, hasta el día en que Cristo venga por nosotros, pero mientras esperamos, mientras ese día llega, vamos a continuar obedeciendo al Señor. Amados hermanos, la paciencia, la cual es necesaria para perseverar en Cristo, se ejercita y produce fruto cuando, hermanos, nosotros en medio del sufrimiento por causa de Cristo nos dedicamos activamente a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Te lo voy a repetir, hermano. La paciencia que es necesaria para mi perseverancia en Cristo se ejercita y da su fruto, que es la fortaleza, cuando, hermano, en medio del sufrimiento por causa de Cristo, nosotros nos dedicamos activamente a hacer la voluntad de Dios. Mira conmigo el Salmo número 40, verso 8. Salmo 40, verso 8.
Libro de los Salmos, capítulo 40, verso 8. Amén. Salmo 40, Psalms 40. Let's read verse 7 and 8. Vamos a leer versos 7 y 8. Psalms 40, verse 7 and 8. Salmo 40, versos 7 y 8. ¿Todos lo tienen, hermanos? Mira lo que dice la Biblia. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, y tu ley está dentro de mi corazón. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver este versículo con lo que estamos leyendo? Bueno, el Salmo 40 es un salmo eminentemente mesiánico. ¿Qué significa eso? Que el Salmo 40 habla acerca de Cristo y de los sufrimientos que Cristo padecería por causa de su pueblo. Y esto lo sabemos porque el mismo autor de los Hebreos usa el Salmo 40 para hablar de los sufrimientos de Cristo. Pero mira este detalle importante. Cristo, hermano, hablando de Cristo, dice en el verso 7: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y mira este detalle: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Hermanos, ¿cuál era la voluntad de Dios para Cristo? Morir, hermano. La voluntad del Padre para el Hijo es que el Hijo sufriera en nuestro lugar, que Él muriera, que Él fuese humillado. La voluntad de Dios para su Hijo fue que Él padeciera por nosotros. Y Cristo dice: yo me deleito en hacer tu voluntad. Y ese deleitarse en hacer la voluntad del Padre es lo que hizo que Cristo con paciencia soportara los sufrimientos que Él experimentó a causa de nosotros. Amados hermanos, mi amada iglesia que estás aquí en esta mañana, solamente, y te lo voy a decir de esta manera, la fortaleza de la paciencia consiste en continuar obedeciendo a Dios aún en los momentos difíciles de nuestras vidas. Cuando tú te enfocas en continuar obedeciendo la palabra de Dios, cuando tú te enfocas en continuar haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, cuando ese es tu enfoque, entonces con paciencia tú vas a poder prevalecer y perseverar hasta el día en que Cristo venga por nosotros. ¿Y sabe por qué esto es importante? Porque, hermanos, nosotros como seres humanos, cuando tenemos adversidad, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Los cristianos, cuando tenemos adversidad, ¿qué es lo que hacemos? En el primer adversidad de la vida, ya no queremos seguir. Y nos desanimamos. Pero, amados hermanos, el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: en esos días oscuros tú necesitas la fortaleza de la paciencia, la cual consiste en continuar haciendo la voluntad de Dios en tu vida, en continuar sirviendo al Señor, en continuar obedeciendo su palabra hasta el día en que Él venga a buscarnos. Vamos a regresar a Hebreos. Y quiero, hermano, hacerte una pregunta. ¿Somos tú y yo cristianos pacientes? ¿Tenemos nosotros paciencia? Evidentemente no la tenemos, porque el Espíritu Santo nos dice en su palabra: nosotros también tenéis necesidad de paciencia. Hermanos, una vez más, lo que Él nos está diciendo es: ustedes tienen necesidad para poder prevalecer y permanecer y perseverar. Ustedes necesitan continuar obedeciendo.
Mira Hebreos capítulo 10, hermano, nuevamente. Hebreos capítulo 10, verso 36. Para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, de la misma manera que la paciencia cristiana se caracteriza por obedecer la palabra de Dios en medio de las dificultades de la vida, también es cierto que lo que alimenta la paciencia cristiana, ¿sabe qué cosa es? La promesa de la consumación de nuestra redención. Yo quiero que tú mires y notes este detalle en el pasaje. Dice, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué promesa, hermano? ¿De qué promesa está hablando aquí? Está hablando del retorno de Cristo por la iglesia. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el verso 37 dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanos, quiero enfatizar algo aquí. Fíjate que la motivación del escritor, la motivación que él nos da para la paciencia, para tener paciencia y para ejercitarnos en la paciencia, no es, hermano, una resignación pesimista ante las aflicciones de la vida. En Cuba teníamos hay un dicho muy famoso que dice, cuando la gente está pasando por problemas, le dice, ten paciencia, no te desesperes, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. La motivación para la paciencia no es una resignación pesimista ante las adversidades de la vida. Es más bien una expectación gozosa del retorno de Cristo por la iglesia. Lo que el autor a los hebreos le está diciendo es, ustedes necesitan paciencia, ustedes necesitan continuar obedeciendo para que después de haber hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. ¿Qué promesa? Que Cristo regresará. Y ese día Él hará nueva todas las cosas. La motivación para la paciencia cristiana no es que todos nuestros problemas se van a solucionar. La motivación no es ser paciente y por obra de magia todos tus problemas van a terminar en poco tiempo. Hermano, puede ser que nuestro sufrimiento nunca termine. Pueden ser que nuestras aflicciones permanezcan con nosotros hasta el día de nuestra muerte o hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Pero aún así, aunque esa sea nuestra realidad, tú y yo podemos permanecer en Cristo, permanecer siendo fieles. Tú y yo podemos perseverar en el Señor cuando con paciencia nos dedicamos a obedecer la palabra de Dios, sabiendo que un día Cristo, mi mayor posesión, regresará por mí. Ese es el corazón de la perseverancia cristiana, la paciencia. Quiero terminar en esta mañana, hermano, hablando del segundo elemento de la perseverancia cristiana. Dice, necesitamos la fortaleza de la paciencia, pero también necesitamos el estímulo de la fe. Mira conmigo Hebreos 10, 38. Mas mi justo por la fe vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Fíjate, hermanos, hace un momento decíamos que el corazón de la paciencia, hermano, ¿qué cosa es? Vamos, que más bien el corazón de la perseverancia es la paciencia, pero el motor impulsor de la perseverancia es la fe. Dice el texto, no te lo que pierdo de vista, mas mi justo vivirá por la fe. Y en el verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para la preservación del alma.
En otras palabras, lo que nos hace a nosotros seguir adelante, lo que nos hace a nosotros prevalecer en medio de las dificultades y perseverar en Cristo. ¿Qué cosa es? La fe. Y es aquí donde se pone interesante este texto. Porque cada vez que nosotros leemos esta expresión, mas el injusto o el justo por la fe vivirá, generalmente lo que viene a nuestra mente es, hermano, la justificación por la fe solamente. Y esto lo digo porque Pablo usa la misma expresión que viene del libro de Habacuc, la usa para hablar de la necesidad de la fe para la justificación. Él dice en Romanos capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice, mas el justo por la fe vivirá. También lo usa en Gálatas, hablando de que solamente por la fe podemos ser justificados delante de Dios. Y él termina diciendo en Gálatas capítulo 3, mas el justo por la fe vivirá. Y sin embargo, hermano, en este texto que acabamos de leer, el autor de los Hebreos amplía para nosotros ese concepto. ¿Qué significa mas el justo por la fe vivirá? No solamente que por la fe solamente seremos justificados, sino también, amados hermanos, que es por la fe que nosotros podemos vivir la vida cristiana hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Amados hermanos, cuando la Biblia dice que el justo vivirá por la fe, nos está enseñando que es precisamente la fe el motor impulsor que impele a los cristianos a mantenerse firmes hasta el fin. No hay otro estímulo como el estímulo de la fe. Y esto lo sabemos, amados hermanos, por lo que dice Habacuc capítulo 2. Vamos a ir a Habacuc capítulo 2, versos 2 al 4. Habacuc capítulo 2, versos 2 al 4. ¿Todos lo tienen, hermano? Dice, este es el trasfondo bíblico, hermanos, de los versos que acabamos de leer en Hebreos. Dice Habacuc capítulo 2, versos 2 al 4. Entonces el Señor respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresurará hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, en el contexto de estos versículos, el profeta Habacuc estaba elevando su preocupación a Dios y su descontento por la opresión que ellos estaban viviendo bajo el imperio babilónico. La presión era tan grande que él se acerca a Dios, incluso le dice en el primer capítulo, eres muy justo, eres muy limpio de ojos para mirar el mal que estamos experimentando. Y él entra en este argumento con Dios. Y Dios le habla. Y le dice en el verso 2, entonces el Señor le dijo, el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresurará hacia el fin y no defraudará. Y dice el texto, aunque tarde, espérala. Amados hermanos, aquí se estaba refiriendo a la liberación que Dios iba a hacer, a llevar a cabo en tiempo futuro
cuando Dios los iba a liberar a ellos del yugo de Babilonia. Sin embargo, esta profecía, hermanos, tendría su cumplimiento escatológico al final de los tiempos, en la segunda venida de Cristo. Y Él le dice, hermano, aunque tarde, espéralo. Hermano, ¿nunca te ha pasado que dices, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo el Señor cumplirá su palabra? ¿Cuándo el Señor cumplirá su promesa? ¿Cuándo el Señor vendrá? ¿No has escuchado a personas decir, desde que yo era niño, yo estoy escuchando que Cristo volverá, tengo 70, 80 años y Cristo no ha venido? Pero Dios dice en su palabra, aunque tarde, espéralo, ten paciencia. Dice, he aquí el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Amados hermanos, es la fe en Cristo lo que me permite a mí seguir confiando en el Señor, seguir obedeciendo a Dios en medio de las dificultades de la vida, hasta el día en que Cristo venga por nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque la fe en Cristo, la fe que nos impulsa a obedecer y permanecer firme, es, amados hermanos, en primer lugar, una confianza resuelta en la fidelidad de la palabra de Dios. Porque nosotros sabemos que Dios es fiel y que su palabra permanece para siempre, porque nosotros sabemos que Dios en el tiempo señalado cumplirá sus promesas. Nosotros podemos seguir sufriendo, podemos seguir obedeciendo, podemos seguir amando a Cristo, podemos seguir identificándonos con Él, aún en medio del sufrimiento, porque sabemos que Dios siempre cumplirá su palabra. Y Él ha prometido que un día regresará por nosotros. El que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros debemos, es por medio de la fe, de esa confianza en la palabra de Dios, por esa confianza, hermano, en la perfección del carácter de Dios, es lo que nos hace a nosotros continuar. Cuando nuestra fe se debilita, nosotros encontramos fortaleza en nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Cuando ya no quiero seguir obedeciendo, cuando parece que obedecer ya no tiene sentido, lo que te va a impulsar a seguir obedeciendo es saber que Dios siempre permanece fiel. Hoy hemos aprendido, hermano, que necesitamos la fortaleza de la paciencia y necesitamos el estímulo de la fe para poder seguir, para poder permanecer en Cristo. Ahora, la pregunta que viene a nuestra mente es esta: ¿cómo yo puedo crecer en paciencia? ¿Cómo yo puedo renovar mi fe? ¿Cómo yo puedo seguir creyendo? Porque, pastor, la verdad es que mi fe se debilita, la verdad es que yo no tengo paciencia, la verdad es que muchas veces se hace difícil el camino. ¿Cómo puedo hacer? Ya sé que necesito tener una perspectiva eterna de la vida, ya sé que necesito la fortaleza de la paciencia, el estímulo de la fe. ¿Cómo yo fortalezco estas virtudes en mi alma? La respuesta, hermano, la encontramos nos la da el autor de los Hebreos: no deseches tu confianza. No deseches la confianza que tenemos de entrar a la presencia de Dios y por medio de Cristo ser renovados. No deseches tu confianza en Cristo. Quiero terminar en esta mañana leyendo un pasaje de la Escritura
Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 13. 2 Timothy chapter 1, verse 13 and 14. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 13. Todos lo tienen, hermano. 2 de Timoteo capítulo 1. Y quiero que marques este texto en tu Biblia, hermano. 2 de Timoteo 1, versos 13 y 14. Amén. Dice la palabra de Dios: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos renovar nuestra fe y ejercitarnos en la paciencia? ¿Cómo nosotros podemos retener estas virtudes en nosotros? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Dice, retén, guárdame, el verso 14, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Cuál es el tesoro que se nos ha sido encomendado? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Retén la enseñanza, retén estas verdades que te harán prevalecer y perseverar por medio del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Mi amada iglesia, quiera Dios darnos en todo tiempo, por medio de su Espíritu, la fortaleza de la paciencia y el estímulo de la fe para poder prevalecer. Vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar en esta mañana cantando el Señor. Vamos a cantar, hermano, este canto que tenemos en pantalla. Él me sostendrá.
ti que eres cristiano, mi hermano, en los días difíciles, recuerda, Él te sostendrá. Ten paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vive en medio de tu sufrimiento, de tus aflicciones, vive por la fe. No deseches nuestra confianza en Cristo, porque ella tiene gran galardón. Y antes de terminar, quiero recordarte, si tú estás sin Cristo, la Biblia claramente dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Un día Cristo regresará a buscar la iglesia y a buscar el mundo. Y mi amigo, para ese día tú necesitas estar preparado, porque dice la palabra de Dios que por causa de tu pecado tú estás bajo justa condenación, separado de Dios, condenado por la eternidad. Y lo único que puede cambiar esa suerte, lo único que puede cambiar ese destino eterno es poniendo tu confianza en Jesucristo y arrepintiéndote de tu pecado. Porque Cristo murió y llevó sobre sí la maldición que estaba sobre nosotros. Porque Él pagó el precio de nuestra paz. Si tú crees en Él y te arrepientes, Dios te perdona y te da vida eterna. Y es por eso que hoy, en nombre de Cristo, yo te llamo al arrepentimiento. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete y serás salvo. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Hoy es el día de salvación para ti. Ven a Cristo. Padre, te damos gracias por la exposición de tu palabra. Te damos gracias porque hoy tú nos has instruido por medio de él. Oh Dios, cuánto necesitamos de la fortaleza de la paciencia. Cuánto necesitamos el estímulo de la fe todos nuestros días. Y es por eso que en el nombre de Jesús te ruego que tu Espíritu Santo fortalezca estas virtudes en nuestras almas. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Padre, de la misma manera que nos diste fe para creer, fortalece nuestra fe para seguir creyendo, para que podamos vivir por ello. Señor amado, graba este mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón y llévanos a nuestras casas en la paz de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.